Hola, buenas tardes mis queridos amigos. Dejamos la anterior historia empresarial en un momento en el que mis clientes con los que estaba dialogando y les contaba a ustedes el diálogo, sonrieron cuando entendieron que no era trabajar con vendedores la única manera de que su empresa pudiera vender. Esa buena noticia tenía que desarrollarla, tenía que contársela con detalles. Eso hice, y algo parecido a lo que voy a decirles a ustedes es lo que les conté a ellos. Entre las alternativas para vender, y las vamos a ver todas, existe la venta con representantes. ¿Cuál es la diferencia entre representante y vendedor? El vendedor lo tenemos inscrito en la Seguridad Social, es decir, es un empleado de la empresa y debe responder como tal frente a la dirección y cumplir con las cosas que se le manden. Un representante es un agente libre, es decir, es una persona que puede trabajar para más de una empresa y que tiene la iniciativa en cómo hace su trabajo. Es decir, hoy puede decidir trabajar, mañana trabajar solo mediodía y pasado puede trabajar en una zona a lo mejor muy alejada o en otra tal vez más cercana a nosotros. La libertad de su actuación es uno de los factores determinantes. Otro de los factores es el coste. El vendedor tiene que cobrar y tiene que contribuir al Estado con una cantidad de cargas sociales. El representante hoy en día también, pero hace unos años, y de ahí nació el halo de maravilla de tener representantes, contribuía por su parte, no generaba ninguna obligación en la empresa y entonces parecía baratísimo porque solo cobraba por lo que vendía y además no tenía unas cargas sociales de las que tuviese que responder la empresa, cosa que ahora sí sucede. Entonces, la maravilla del vendedor empezó en una época en la que España no estaba dentro de la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea, y donde los precios de los productos y servicios eran más altos, y dentro de esos precios más altos había márgenes más altos porque solo se competía con competidores nacionales. Todo lo de importación siempre era más caro y no jugaba este juego, o al menos no jugaba en primera división. Resultado: el fabricante español fijaba el precio que quería y el margen que quería. Entonces le sobraba margen para poder pagar muy bien las ventas que hiciera cada representante. En esa época muchísimas empresas vivían de tener 10, 12, 14 y hasta 40 representantes. Su vida era maravillosa y de las ventas prácticamente se olvidaban. Eso influyó muy negativamente en la mentalidad empresarial española y actualmente aún tiene efecto sobre la forma de pensar del empresario español, que en general, insisto, en general, piensa en términos productivos, en cómo funcionará la línea de producción, en cómo funcionarán las máquinas, en cómo funcionará el taller, en cómo funcionará la fábrica, pero muy poco en cómo funcionarán los productos en el mercado o qué es lo que el mercado está demandando que se fabrique. Esa mala influencia perdura hasta ahora. He conocido muchísima gente en estos últimos 30 años, muchos empresarios entre ellos, y solo he conocido a un multimillonario que hubiera hecho su dinero en base a trabajar con muchos vendedores. Este hombre, un hombre de Albacete, hecho a sí mismo, un hombre que se lo hizo todo, que se convirtió en multimillonario porque quería, porque entendió cuál es la mecánica del mercado
entendió que si uno encuentra una manera de vender algo, esa manera es eficaz y puede ir añadiendo más y más elementos a esa fórmula que funciona, termina vendiendo cantidades mareantes. Ese buen hombre que trajo un montón de primeras marcas a España, lamentablemente hoy ya está muerto. Pero los demás que he conocido, y he conocido muchos empresarios y algunos millonarios, se preocupan sobre todo del tema productivo. Así que los representantes eran ideales para estas personas. Pero desde entonces, desde hace 35 y hace 40 años, las cargas sociales han incrementado el coste de los representantes hasta prácticamente igualarlos con el de los vendedores. Además, como hay cada vez menos, porque el representante prefiere hacerse vendedor y contar con la tranquilidad de depender de una sola empresa que lo tiene dado de alta en Seguridad Social, como hay pocos, decía, se hacen de rogar. Piden comisiones fabulosas y en general solo trabajan con productos que sean muy fáciles de vender. Y eso es completamente lógico. Si yo puedo escoger, y es el caso del representante de hoy día, no voy a escoger el producto más difícil, voy a escoger aquel producto que cuando llegue a una empresa me abra la puerta el maravilloso producto, haga que esté sentado delante de la persona de compras y que la persona de compras esté ávida por comprarme. Todo eso se ha ido acabando. Y entonces los representantes se convierten en una maravilla poco asequible. Porque no nos engañemos, la mayoría de las empresas tienen productos buenos, pero no tienen productos maravillosos, solo son buenos. Claro, eso complica mucho el tema del representante. Hay que tener en cuenta que el interés de ese representante está en ganar más dinero haciendo la misma cantidad de visitas. Luego no va a sustituir un producto ganador que tenga por un producto desconocido. Así que como solución para épocas de crisis, el representante probablemente no sea la mejor a menos que demos con una persona excepcional. Cosa que puede pasar, claro que sí, puede pasar. Pero hoy en día tener un representante se parece mucho a tener un vendedor en exclusivo. Así que después de contarles esto, les dije a mis clientes y amigos también que probablemente no sería la solución que les recomendaría. Entonces analizamos otra posibilidad, que era la de trabajar con teleoperadoras, una o dos, no mucho. Las teleoperadoras se pueden utilizar de dos maneras diferentes: como soporte para el equipo de ventas o como ventas en sí mismas. La venta por teléfono es una venta que cada vez funciona mejor en España porque las personas se han ido acostumbrando a recibir llamadas comerciales por teléfono. Si lo analizamos desde ese punto de vista, dos operadoras trabajando a 4 horas y media al día cuestan lo mismo aproximadamente que un vendedor, pero cuestan lo mismo desde el punto de vista de sueldos, salarios y cargas sociales en general, pero no añaden el coste de los desplazamientos. Hoy en día tener una tarifa plana en teléfono es muy normal, así que a su coste salarial solo hay que agregar unos pocos euros de tarifa. ¿Venden igual de bien? Pues casi sí. En productos pequeños, en productos de un valor moderado, venden mejor dos teleoperadoras que un vendedor. Porque además el vendedor tiene un problema del que a lo mejor no hemos hablado antes, y es el tiempo de desplazamiento. Si incluimos los tiempos de desplazamiento, el trabajo efectivo del vendedor muchas veces no pasa de 6 horas y algunas veces ni llega.
Así que la vendedora telefónica llega a su puesto de trabajo a las 9 de la mañana o a las 8, dependiendo del sector, y allí trabaja hora tras hora sin despegarse del teléfono y buscando las ventas con una gente a la que va conociendo cada vez más. Es un buen sistema, insisto, para productos de cifras no muy altas. Para cifras más altas ya debemos hablar de solo vendedores, del tema del tipo un tractor, un automóvil o una máquina importante de producción, pues también hablamos de vendedores y no de venta por teléfono. También la vendedora telefónica nos sirve para concertar entrevistas para nuestro vendedor de calle. ¿Y eso cuál es la ventaja que tiene? Pues tiene como ventaja que eliminamos mucho tiempo perdido por los comerciales, gracias a que la concertación telefónica desde la empresa permite hacer agendas para los vendedores mucho más racionales, mucho mejor organizadas, lo que reduce el tiempo perdido de los vendedores. Además, como suelen estar bien hechas y puntuales, también reducen los tiempos de espera. El resultado final es muy bueno, y si además le sumamos que pueden vender pequeños complementos de lo que está vendiendo el vendedor o realizar las ventas puntuales que se repiten mes tras mes, libera al vendedor de muchísimas cosas y justifica plenamente su coste. Y esta es una opción que sí recomendé a mis clientes y amigos. No está nada mal plantearse vender con algún vendedor apoyado por teleoperadoras. Es una combinación que suele ser contundente, fuerte, y sus costes son de aproximadamente un 40% más que el de trabajar solo con un vendedor, con lo que el umbral de rentabilidad, trabajando también con un margen del 30%, se parece mucho al de un vendedor solo, y entonces nos vamos a que con 140.000 euros aproximadamente al año el tándem televendedora-vendedor se convierten en rentables. Hay otro sistema que también puedo y quiero recomendar, que es el de vender utilizando distribuidores. Si uno es fabricante, por supuesto que es el sistema natural buscar y tener distribuidores, pero uno, si es mayorista de algunos productos y tiene un margen suficiente para repartir con el distribuidor, también puede elegir esa manera de vender, de trabajar y ganar dinero con ello. Tiene sus pegas, porque puede ser que no estemos muy acostumbrados a esos márgenes tan pequeños, pero eso se compensa porque el distribuidor nos da ventas muy regulares y muy poco trabajo. Eso sí, al principio hay que invertir un tiempo importante y unos gastos que podrían también serlo en buscar, escoger y nombrar a esos distribuidores o representantes. La inversión inicial es relativamente pequeña, pero hay que hacerla, y a veces las empresas no están en disposición de invertir ese dinero en cosas que aún no sabemos si van a dar resultado. La utilización de distribuidores entonces es muy recomendable, pero tiene algunos inconvenientes iniciales. También lo recomendé a mis clientes y amigos. Y nos vamos acercando a métodos más indirectos. Pero los métodos más indirectos, que también traen ventas, pueden ser un complemento a lo que hemos hablado hasta ahora, o pueden ser la figura central de las ventas. De esos hablaremos en el próximo programa. Muchísimas gracias.